mientras ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Jesús pasó por alto todas las riquezas, todos los halagos, para vivir en el más oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. El nacimiento de Jesús también dio una segunda oportunidad a los marginados. En esa época, la peor sociedad que existía era la de los pastores. Mal vestidos, mugrientos, la mayoría sin hogares. Sin embargo, fueron escogidos por los ángeles para transmitirle la buena nueva del nacimiento del Hijo de Dios. Por otra parte, el deseado de toda la gente y algunos versículos de la Biblia en el libro de Mateo y Lucas habla acerca de los hijos de José. Habla acerca de los hermanos que Jesús tuvo y menciona que ellos eran mayores que él. Eso quiere decir que fueron fruto de un matrimonio anterior, porque María había concebido a Jesús virgen. El punto es que el nacimiento de Jesús trajo a José una nueva oportunidad en su vida familiar. Cristo vino a esta tierra también para darnos a nosotros una nueva oportunidad, una oportunidad para ti y para mí.
El protocolo de escuela sabática dice que si ya quien dirigió el servicio de canto saludó, nosotros no deberíamos hacerlo. Pero es difícil estar aquí y no decirles feliz sábado. Que el Señor esté con nosotros en esta hermosa mañana. Nuestro tema de hoy habla sobre la Navidad. ¿A cuántos de nosotros nos gusta la Navidad? A todos, ¿verdad? Bueno, hay algunas personas, algunos Grinch, que no les gusta la Navidad. Pero todos sentimos ese espíritu especial que la gente proyecta y a veces nos contagiamos de él en esta época tan hermosa que une a mucha gente. La Navidad para nosotros, adventistas del séptimo día, nos recuerda o debe recordarnos 3 puntos que se destacan en nuestro evangelio. El primero sería, primer punto para destacar, que Cristo debe ser el centro de nuestra adoración. Para nosotros, niños, para nosotros adventistas del séptimo día, ¿quién debe ser el primer ejemplo en nuestras vidas? Jesús, muy bien. Debe ser, no es Papá Noel, ni Santa Claus, ninguno de esos personajes que el mundo ha creado. Nuestro centro es Cristo Jesús. Lo dice la Biblia. Cuando Jesús nació, proyectó y trajo la encarnación de Dios. Vino a este mundo representando a nuestro Padre Celestial. El Hijo de María ya no estaba vestido con las ropas celestiales, con aquellas ropas que le mostraban la gloria del unigénito. Estaba envuelto en pañales, en unos pañales humildes. Entró, como dijo nuestra hermana Marta, a un pesebre, nació en un pesebre, en un lugar muy pobre, muy feo, rodeado de cosas que Cristo, el Rey del Cielo, no merecía, pero que tuvo que aceptar, porque Él vino a salvarnos de nuestro pecado, vino a servir. Entonces, nuestro primer punto es que Cristo debe ser el centro de nuestra Navidad, solo Cristo Jesús, porque el Hijo de María envuelto en pañales era nada menos que Cristo el Salvador. Segundo punto a resaltar. Vemos que la Navidad nos debe recordar que Dios nunca estuvo lejos de nosotros. En el principio, cuando Cristo junto con Dios y el Espíritu Santo creó el universo, creó el mundo, ¿qué pasó luego? Se introdujo el pecado. El hombre se alejó de Jesús y Satanás aprovechó e hizo caer en pecado al hombre. Pero Jesús nos abandonó, Dios nos dejó a un lado. No, ¿verdad? Él estuvo siempre con nosotros en la personificación de Jesucristo. Y ese propósito es traernos el evangelio de la buena noticia de que a pesar de la tragedia del pecado, Cristo nunca se apartó de nosotros. El Señor siempre tuvo un plan B para salvarnos. Tenía una opción si el hombre caía en pecado. Y nos ha estado siempre detrás de nosotros. Nosotros nos alejamos y Cristo nos busca. Es Él quien va a nosotros a rescatarnos, a traernos de nuevo a su lado. ¿Por qué? Porque nos ama, porque quiere que vayamos a la patria celestial cuando Él venga por segunda vez. Entonces el segundo nunca estuvo lejos de nosotros. ¿Cómo dijo el ángel que debía llamarse ese niño? A ver, ¿quién lo recuerda? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Amén. Dios con nosotros. El Señor está siempre a nuestro lado. El tercer punto es que el niño desea nacer en nuestro corazón. Esta es una época muy propicia que el mundo celebra el nacimiento de Jesucristo, para nosotros entre comillas, porque como sabemos, no es en esta fecha que Cristo, no hay nada que nos indique bíblicamente que Cristo nació en diciembre. Pero si vamos a unirnos a la celebración que el resto del mundo tiene, hagámoslo proyectándolo
y recordando lo que la Biblia nos dice. Entonces, nuestro espíritu que se convierta en un espíritu de servicio y de adoración a Dios. Recordemos que si Él quiere nacer en mí, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué harías tú, María, si quieres que Cristo nazca en tu corazón este 24 de diciembre? Cambiar. Debemos entregar el corazón a Dios para que Él saque lo malo que tenemos allí. Si tenemos cosas malas en nuestro corazón, si tenemos pecados ocultos, si tenemos faltas, Jesús no puede morar allí. Primero tenemos que entregarle el corazón a Dios para que Él lo limpie. Cuando tenemos un invitado en nuestra casa, ¿qué hacemos? Limpiamos, ¿verdad? Ordenamos nuestras casas, nuestras camas, las habitaciones, porque queremos que esa persona se sienta a gusto y con agrado en nuestros hogares. Entonces, mucho más, nuestro corazón, si lo vamos a entregar a Dios, debe estar limpio, vacío de toda cosa mala, para que Él la llene ¿de qué? De muchas cosas buenas. Recordemos que al darnos a su Hijo único, Dios entregó a la humanidad todos los tesoros que tenía en el cielo. No debe haber sido nada fácil para el Señor entregar a su único Hijo, a su unigénito, y menos para que muriera por ustedes y por mí. Dar la vida por otra persona debe ser algo muy, muy difícil, y más entregar un hijo. Creo, me atrevo a decir que ninguno de nosotros daría a uno de nuestros hijos para salvar a otra persona, únicamente que el Señor me transforme y sea yo semejante a Jesucristo, lograremos hacer lo que Él pone en nuestros corazones. Quiero terminar leyendo un texto de una revista especial que sacó la agencia sobre la Navidad. Entonces recordamos, terminando los 3 puntos, Cristo debe ser el centro de nuestra adoración. Dios nunca estuvo lejos de nosotros y que el niño debe nacer en nuestros corazones. Dice por aquí, a medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación. ¿Qué nos dice el Señor? Venid a mí y aprended. Al vivir, así comenzamos una vida eterna con Cristo. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por medio de Jesucristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, cuanto más conozcamos a Jesús, a Cristo y su gloria, más conocemos de Dios. Tanto más intensa será nuestra felicidad. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Todos queremos tener paz, vivir en armonía. A medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos estar llenas de su amor, satisfechos con su presencia. Y como punto de reflexión, hermanos, aprovechemos este espíritu que este mes pone en nuestras vidas. Unión, paz, armonía. Y pongamos nuestro corazón y cada una de esas cualidades al servicio de Dios. Para eso hemos sido llamados, a servir a los demás. Recordemos que Cristo lo hizo. Él dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, si la majestad del cielo vino a servir, nosotros con más razón debemos servir a los otros. Nuestro corazón pertenece a Cristo Jesús. La Navidad debe ser para honrar y glorificar su santo nombre. Que el Señor nos pueda bendecir. La Navidad es época de alegría porque nació nuestro Salvador, Cristo el Señor. Ojalá en esta fecha, ni en el resto del año, nos olvidemos de entregar nuestro amor y nuestro corazón a Cristo. Alabemos, adoremos y sobre todo amemos al ser que un día
dio su vida y nació para darlo todo por nosotros. Exclamemos como los ángeles exclamaron: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora escucharemos una alabanza a nuestro Salvador.
Feliz sábado. Ha llegado el momento de tener nuestro repaso de la lección. Sin embargo, vamos a dar unos minutos para que los maestros pasen su registro, tomen su registro. Comienza desde este momento. Bien, terminado el tiempo, ya prudente para tomar los registros, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración antes de comenzar nuestro repaso en esta mañana. Querido Padre Celestial, glorificado, santificado sea tu nombre. Gracias porque una vez más estamos acá en tu casa de oración para estudiar un poco más acerca de tu palabra. Quédate en nuestro medio en esta hora, recuerda aquello que hemos estudiado y abre nuestras mentes a lo que tu Espíritu quiere decirnos en esta hora. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, ya llegando casi al final de nuestro folleto de este trimestre que nos hablaba acerca de ¿qué cosa? El santuario, ¿verdad? Vamos a repasar lo que fue la lección de esta semana y vamos a hacerla interactiva, que todos participemos porque recordemos que es una clase. El hecho de que sea general no significa que ustedes no tengan también la oportunidad de expresar su opinión o lo que pudimos aprender en esta semana. Y el título es el conflicto cósmico sobre el carácter de Dios. Para poder entender un poquito lo que nos quiere decir esto de este conflicto cósmico, estaba buscando el significado de la palabra cósmico. ¿Qué entienden ustedes por la palabra cósmico? ¿Y de qué palabra? Es una palabra derivada. ¿De qué palabra deriva? Cósmico. Viene de cosmo. Universal, dice el hermano Nelo. Universal. La palabra cosmos significa, tiene que ver con universo o con todo lo que existe. Así que entonces este conflicto acerca del carácter de Dios no es solamente ¿dónde? En la tierra, sino en todo el universo que Dios creó. Y dice en Apocalipsis 16:7 también hoy otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si recordamos un poquito lo que ha sido nuestra lección de este trimestre, entendemos que el santuario terrenal
el que Dios mandó a que hicieran acá en esta tierra, dio un modelo con medidas exactas para elaborarlo. ¿Era un modelo de qué? ¿De cuál? Del celestial, o sea que existía antes en el cielo. Ahora bien, en ese santuario celestial o en ese modelo de santuario celestial comenzó allí este conflicto que es el que vamos a analizar en esta mañana, precisamente. Y dice, revuelta en el santuario celestial. Vamos a ver, según lo que dice Ezequiel 28 y Isaías 14, qué fue lo que pasó allí con un ser que fue creado perfecto. ¿Qué fue lo que pasó allí? De acuerdo a lo que estudiamos. A ver, ¿quién puede ayudarme acá? ¿Qué fue lo que pasó con este ser que fue creado perfecto? ¿Perdón? Ajá, se pervertió su corazón, pero antes de llegar a eso, hace una descripción. ¿Cómo era él? Perfecto. Perfecto en todos los aspectos. Dice que era hermoso, era el más hermoso. Pero dice, luego, terminando la cita, ¿qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. O sea, que Satanás o antes de ser Satanás, fue Lucifer, fue creado un ser como perfecto. Pero además de perfecto, hay algo allí que llama la atención. ¿Cómo es que si fue creado perfecto, luego se halla en el maldad? Y él elige decir, en uno de los versículos dice, seré semejante al Altísimo. ¿Qué nos refleja eso? Desde allá, desde el conflicto en el cielo, del carácter de Dios cuando creó no solamente a Lucifer, sino a todos los demás ángeles. ¿Quién lo dijo por allá? Ajá, libre albedrío. ¿Y qué significa eso? Fíjense bien, dígame aquí el hermano. Muy bien, hizo personas, y en este caso no eran personas, eran ángeles, pero tenían la misma capacidad de ¿qué? De elegir. Y Lucifer, ¿qué eligió? Eligió desobedecer, eligió querer ser igual al Altísimo, ser igual a Dios. Dice que después de él, de haber sido un maravilloso querubín, pasó a su caída mortal. Y saben que hay algo aquí que me llamó la atención, es lo siguiente. Los versículos, de acuerdo a lo que nos dice la lección, la palabra que se utiliza allá en Ezequiel 28:16, vamos a leer ese versículo un momentico. Ezequiel 28:16. Gracias. Fíjense bien, dice que la misma palabra en la raíz hebrea, que es rakai, que se utiliza allí, significa ir chismeando. O sea que Satanás, ¿qué es lo que estaba haciendo allá? Creando discordia, lo diríamos en nuestro argot popular, chismeando. Y cuando yo leía esto, dice, oye, qué terrible entonces el chisme. Cuando nosotros caemos en eso, ¿estamos imitando a quién? A Satanás. Cuando estamos rumorando algo en contra de alguien, estamos creando, estamos imitando, estamos aceptando, vamos a decir así, el carácter de Satanás en nosotros, porque eso fue lo que él hizo allá en el cielo en ese momento. Ahora otra cosa, cuando hablamos entonces de lo que, retomando lo que estábamos hablando de que Dios los creó como seres libres moralmente para elegir, esto nos dice mucho del carácter de Dios, ¿sí? Desde la creación. Él pudo haber hecho robots, ¿sí? Solamente para que me sirvan, para que elijan el bien, para que hagan esto. Pero no fue así. En su grandioso amor creó seres con capacidad de elegir, con libre albedrío, como lo decía el hermano por allá. Ahora bien, cuando comienza toda esta revuelta, ¿cuáles fueron las acusaciones que hizo Satanás contra Dios? ¿Cuáles fueron las acusaciones que él hizo? ¿Qué era? Ajá, que era un Dios injusto. ¿Qué? Egoísta. Que había creado solamente ¿para qué? Para que
para que le sirvieran. Así que todas esas fueron las cosas que Satanás fue difundiendo por allá. Diga, hermano Nelo. Ajá. Así que, ajá, Daniel. Fíjate bien, has dicho algo que también pasa en nosotros, y esta lección recordemos que es para que nosotros aprendamos y tomemos una aplicación práctica para nuestras vidas. Cuando nosotros encontramos nosotros mismos, empezamos a criticar los defectos en los demás. ¿Qué es lo que generalmente pasa con eso? Son nuestros defectos, ¿sí? Oye, pero es que esta persona, mira, si es mentirosa, y resulta que la mentirosa soy yo, y resulta que le gusta el chisme, y resulta que a la que le gusta el chisme es a mí, diga, hermano. El poder y la gloria que se le rendía a Dios, porque él estaba, precisamente por eso era su rabia, su ironía, su ira, porque veía que a Dios se le alababa y no a él. Así que por eso él decía, seré semejante al Altísimo. Y acá en la Biblia, en la lección, citan dos personajes a los cuales Satanás hizo acusaciones contra ellas dos. ¿Cuáles fueron esos dos personajes? Job y Josué, el sumo sacerdote. Veamos cada uno de ellos. Job, ¿qué acusaciones hizo Satanás contra, hablando de Job ante Dios? Claro, ¿cómo no te va a servir si mira cómo lo tiene? No le falta nada. Así cualquiera. Lo tiene, no le falta nada. Esa era una de las acusaciones. O sea, que estaba acusando a Job de servir por qué cosa. Por interés, vamos a decirlo así. Y con el sumo sacerdote Josué. Era pecador. Era indigno de pecador. Y abramos otro paréntesis acá. ¿Será que eso lo hace Satanás con nosotros? Ante Dios. Mira, allá está, en la iglesia. Mira lo que hace. Para allá vamos. Fíjense bien, las acusaciones principales que hace Satanás en contra de Dios es precisamente si su carácter es tan justo, ¿verdad? ¿Por qué permite que los pecadores le sirvan? ¿O por qué tiene misericordia con los pecadores? Esa es la acusación principalmente. Pero vamos a ir un poquito más allá. Ahorita dejamos esta pregunta que tenía en mente. Vamos a hablar qué pasó entonces en medio de ese conflicto. Satanás, por una parte, acusando a Dios de ser injusto desde allá del cielo y luego acá en la tierra. Cuando lo hace con Job, cuando lo hizo con el sumo sacerdote y cuando lo hace día a día con cada uno de nosotros. ¿Qué fue necesario que pasara para reivindicar ese carácter de Dios en esta tierra y ante el universo? Así es, fue la muerte de Jesús en la cruz. Recuerdo un himno que dice, el pecado no se excusa, se paga y Cristo ya pagó por mí. Qué bonita esa frase. Nosotros estamos en pecado, Cristo vino a reivindicar el carácter de Dios a través de nuestra salvación.
Hay una palabra que describe perfectamente, hay muchos atributos que se le dan a Dios, pero mi favorito personalmente es del Dios de misericordia. ¿Qué es la palabra misericordia? ¿Qué incluye la palabra misericordia? Oportunidad, algo inmerecido, porque somos pecadores y día a día seguimos pecando, pero por la muerte de Jesús en la cruz obtenemos esa misericordia de Dios que nos da, como dice la hermana, oportunidad cada día. ¿Y qué debemos hacer con esas oportunidades? Aprovecharla, definitivamente aprovecharla. Saben que en la Biblia también aparece un ejemplo muy conocido por nosotros, que es el de la mujer adúltera, ¿sí lo recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en medio de todas aquellas personas que le acusaban? Vete y no peques más. ¿Merecía ella eso? Según las leyes de su época. Merecía, era morir, no merecía eso. Pero vino Jesús y ofreció ¿qué cosa? Misericordia. Y abramos otro paréntesis acá. ¿Cómo actuamos? Nosotros día a día obtenemos misericordia de Dios. Porque día a día estamos pecando, prometemos, hacemos votos y otra vez volvemos a caer. Y sin embargo Dios está allí con su misericordia. ¿Cómo actuamos nosotros con nuestros hermanos que quizás necesitan un poquito de esa misericordia que Dios nos ofrece todos los días? Es una pregunta para reflexionar, para que reflexionemos personalmente. Vuelve otra vez la palabra vindicar. ¿Qué significa la palabra vindicar? Vindicación. ¿A qué no suena? Duro que no escucho. Restaurar después de perdonar. Dar una oportunidad. Restituir. Es cuando en algún sentido se ha tenido algo, un mal concepto de algo, equivocadamente, pues entonces, eso tiene que ver. Entonces, aquí habla de la reivindicación del carácter de Dios. Ya lo dijimos que a través de la muerte de Jesús, ¿verdad? Ese sacrificio que ofreció, Él mostró su amor por nosotros, lo que verdaderamente sentía por nosotros. Pero ahora nos habla bien del juicio. Y en lecciones pasadas hablábamos que el juicio es para nosotros, ¿sí? Para tanto los vivos como los muertos de todas las épocas. Pero también dice, según la lección, que este juicio es para reivindicar el carácter de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Dígamelo aquí, Oscar. Exactamente, ¿verdad? Recordemos, como decíamos al principio, que es un conflicto como universal y que las demás seres que fueron creados, que no cometieron pecado, que no cayeron en pecado, también están a la expectativa, observando todo lo que ha sucedido desde el mismo momento que Satanás fue arrojado del cielo. Y necesita entonces observar precisamente ese juicio. ¿A través de qué cosa? De los actos que aparecen escritos en los libros de la vida. Y va a decir, bueno, mira, Irúa, aquí están todas las oportunidades que tuvo, todas las que aceptó, todas las que rechazó, y por esto merece esto, ante el universo completo. Y no va a quedar duda a decir, bueno, Dios no fue misericordioso, Dios no le dio oportunidad, Dios no tuvo compasión de ella, ¿sí? Ese es precisamente el carácter del juicio ante el universo completo. Ahora bien, se nos habla también que en Filipenses 2, del 5 al 11, es un texto bien conocido por nosotros cuando habla de la humillación que tuvo Jesús,
en esta tierra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y todas estas cosas, dice que va a pasar algo allí, también bien importante, con Jesús. Amén por eso, ¿verdad? Fíjense bien, también Jesucristo recibió parte de esas acusaciones cuando estuvo en esta tierra, ¿no? Y muchos aún después de su muerte seguían dudando acerca de su divinidad, si era verdaderamente el Hijo de Dios o no, y todas estas cosas. Y en ese momento también va a ser reivindicado, el carácter o la vida de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga ese momento. Y que no solamente los que sean salvos van a dar ese honor a Jesús, sino aún los que se pierdan van a reconocer que Jesús verdaderamente es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice, toda creación reconocerá el carácter de Dios como justo y fiel, lo que fue el centro de la gran controversia. O sea que en ese momento finalmente se llegará a reivindicar definitivamente el carácter de Dios como un Dios amoroso y misericordioso y justo, porque son dos palabras combinadas. Y es otra cosa que es importante que recordemos, ¿no? A veces podemos ir a los extremos, aún estando aquí dentro de la iglesia podemos ir a los dos extremos. Bueno, Dios es un justo implacable, que cuando te equivocas, ahí está para hacer que algo te salga mal, para castigar. Y por el otro lado está ahí la otra postura, igualmente equivocada, que dice, bueno, Dios es misericordioso, no te preocupes, sigue siendo tranquilo, tú vas y pides perdón y sigue con esa vida. Son dos, recordemos que Satanás es el ser de los extremos. O te dice que todo es malo, o te dice que todo es bueno. Pero Dios es el Dios del equilibrio. Y por eso su carácter es misericordia, pero también es ¿qué? Justicia. Y precisamente eso es lo que va a verse en el juicio. Amén. Y es un conocimiento, como dice Morelli, es bien importante eso, personal. Y cómo nosotros mantenemos cómo conocemos a Dios personalmente, lo hacemos aquí, congregacionalmente, a través de la oración, a través del estudio, pero personalmente y diariamente. No podemos conformarnos con venir una sola vez a la semana o 3 veces a la semana, el sábado, el miércoles y el domingo, sino debemos personalmente buscar nosotros esa relación. Y finalmente se nos habla, yo no sé qué tiempo nos queda por aquí, no veo que... se nos habla, ya dice que se nos terminó el tiempo, bueno, ya estamos entonces culminando. El espectáculo cósmico, somos un espectáculo cósmico. Nosotros, como seres humanos, estamos siendo observados por todo el universo, lo decíamos anteriormente. Pero el punto central, 2 cositas acá para terminar. Dios va a reivindicar su nombre, como lo dijimos, su carácter. Pero también lo va a hacer a través de su pueblo, o sea, de nosotros. ¿Cómo va a hacer Dios eso? ¿O cómo lo ha estado haciendo durante todo este tiempo de existencia del mundo? Dice que Dios está tomando, dice, de las naciones, o sea, está escogiendo a su pueblo, que ellos están aceptando ser escogidos. Y está reivindicando su nombre diciendo, mira, si se puede servir a Dios, si se puede ser cristiano, si se puede llevar una vida acorde con los requerimientos divinos, a través o siguiendo su poder. Y de esa manera Él está también reivindicando su nombre, poniendo en alto su pueblo, que muchas veces se vio en tiempo pasado y también en el presente, que el pueblo de Dios será ¿qué? Rechazado, será también calumniado,
cómo ha sido, pero Dios a través de su amor va a retomar nuevamente su pueblo y va a dar esa oportunidad. Eso por una parte. Y lo otro, y esto queda como reflexión personal de cada uno de nosotros. Nosotros podemos traer, dice, honra al nombre de Dios, o también podemos traer deshonra a su nombre. Y está en nuestras manos. Está en nuestras manos decidir, así como estuvo en las manos de Lucifer, decidir qué hacer, qué decisión tomar. También está en nuestras manos tomar qué decisión o qué papel estamos jugando nosotros en medio de este conflicto cósmico. Que recordemos que estamos siendo observados por todo el universo, pero no solamente por eso deberíamos elegir, sino por agradecimiento a nuestro Dios, al sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, y a todo agradecimiento a esa gran misericordia que día a día tiene por nosotros. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros? Díganos, hermano. Así es. Y en esa búsqueda estamos, ser semejantes a Cristo. Nosotros, por nuestros propios medios, no podemos, pero Él nos ofrece poder en la sangre de Jesús, que ya venció en este mundo. Y nosotros tenemos la misma oportunidad, la misma capacidad si nos aferramos a Él. Para terminar, un pensamiento que aparece acá en la parte del viernes, dice: Satanás había acusado a Dios de los atributos que Él mismo poseía. Entonces vio en Cristo Jesús revelado en su verdadero carácter un Padre compasivo y misericordioso, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojalá que esta sea nuestra experiencia y que podamos proceder al arrepentimiento diariamente y ayudar a reivindicar el carácter de Dios en el mundo, porque aún hay personas en este mundo que piensan que sí, que Dios es un Dios castigador, que es un Dios que todo el sufrimiento y todo lo malo que hay en este mundo es porque Dios lo hace, porque por castigo, porque han actuado mal. Y nosotros como cristianos, con nuestra vida y con nuestro conocimiento que tenemos de Dios, estamos en el deber de reivindicar ese carácter de Dios en este mundo. Que Dios nos bendiga. Emmanuel, Dios con nosotros. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y se oyó en las praderas de Tierra Santa, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El Señor y Dios, nuestro Dios, en esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo, presentó a la humanidad su carácter, su amor, todo lo que tenemos que conocer acerca de nuestro Dios. Pero no solamente lo presentó a esta tierra, todo el universo estaba en expectativa, porque se iba a develar el verdadero carácter del enemigo, y se iba a manifestar a todo el universo el gran amor que Él tiene por todo, por cada uno de sus seres creados. Y ha llegado el momento, ha venido el momento, y es ahora, cuando se ha de presentar este gran momento de grandiosidad para toda la humanidad. En el Apocalipsis encontramos estas palabras: después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder y gran gloria, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y más adelante conseguimos estas palabras también: me llevó en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
y resplandecía con la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe. El Señor Jesucristo vino a esta tierra en su primera venida y estuvo con nosotros durante 33 años. Y Él desea estar por toda una eternidad con cada uno de sus hijos. Y está dispuesto a darnos a nosotros todo lo necesario para que nosotros podamos compartir juntos como hermanos y podamos compartir con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo su Hijo y con el Espíritu Santo por toda una eternidad. No debemos despreciar esto. En aquel tiempo, algunos no estuvieron esperando la primera venida de Cristo. En este tiempo hay algunos que tampoco están esperando su segunda venida, pero tú y yo deseamos con gran ahínco, en nuestros corazones el deseo crece cada vez de que Cristo Jesús puede estar con nosotros por toda la eternidad. El Señor desea eso para cada uno de nosotros en esta mañana. Y también escucharemos cantos gloriosos y seremos nosotros parte de ese gran coro que está preparado para ese gran momento. Pero en este momento continuaremos alabando a nuestro Dios, escuchando canciones y escuchando melodías que alaban a nuestro Dios y nos hacen a nosotros pensar cada vez más en Él.